Carlos Doblado, estratega de Ágora Asesores Financieros, EAFI. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Hola Ángeles, buenos días. ¿Cómo ves el fondo de los mercados? Hemos iniciado la semana con tendencia alcista, con un IBEX 35 que supera los 8.600 puntos, Wall Street en máximos históricos, al menos el Dow Jones en zona de máximos, los otros dos indicadores. ¿Cuál es la tendencia que te marcan los gráficos? Bueno, como tú dices, con el Dow Industrial en máximos, también el S&P 500, pues la tendencia solo puede ser alcista, ¿no? Además, esta tendencia se consigue después de una fase de lateralidad de casi 2 años, con lo cual hemos roto un proceso de ajuste que va de techo a suelo de canal alcista y en principio esta digestión, más allá de los ajustes que pueda producir a muy corto plazo en el sentido bajista o lateral, el atracón que se ha pegado el mercado, hay que saber que hemos visto en 2 semanas la caída de volatilidad más fuerte en 20 años quizá. Es decir, ha sido muy notable el movimiento de ruptura. Bueno, pues aunque esto pueda tener su ajuste, que debería tenerlo antes o después, pues lo cierto es que romper año y medio de lateralidad pues es muy significativo desde un punto de vista técnico y no invita a pensar en otra cosa que en que podamos mantener durante varios meses el proceso de recuperación. Y a partir de ahí, pues considerar la posibilidad de que Europa salga de la tendencia bajista que mantiene desde hace más de un año, pues a mí no me parece ilógico, ¿no? Al menos la tendencia hacia las zonas de resistencia pues es evidente y en estas condiciones, más que nunca, uno debería pensar que es posible que se rompa la alza. Voy a recordar a todos nuestros oyentes el número de teléfono al que pueden dirigirse para hacer las consultas al experto: 91 533 18 51, 91 533 18 51. También tenemos una dirección de correo electrónico: consultoriocapital@intereconomia.com, consultoriocapital@intereconomia.com. Pues bien, vamos a estar muy atentos a todas esas llamadas. En cualquier caso, Carlos, mientras recibimos a nuestros primeros oyentes, ¿en qué activos está usted recomendando a sus clientes que se posicionen de cara a estos meses de calor? Bueno, nosotros solemos trabajar tendencias, entonces haga calor, frío, es algo que no... Sí, la temperatura de los mercados depende de otra cosa que de la meteorología, es cierto. No me refiero a eso, me refiero a que no solemos trabajar pensando en el corto plazo. O sea, es decir, nos vamos a enfrentar al calor o más calor próximamente, pero la idea que nosotros intentamos transmitir, como decía hace un momento, es la de que, bueno, si el mercado americano ha roto año y medio de lateralidad, pues tiene que estar bastantes meses subiendo, con lo cual hay que pensar no solo en el calor que nos viene a corto plazo o a muy corto plazo, sino en pues las temperaturas más bajas que vamos a tener dentro de unos meses, cuando probablemente el mercado pues también seguirá subiendo y lo ideal es, bueno, pues venir más o menos posicionado, ¿no? Nosotros, cuando las bolsas de renta variable claramente están predispuestas al alza, no solemos recomendar nada más que eso. Es decir, renta variable, especialmente pues la renta variable que nos pueda gustar. Nosotros tenemos un algoritmo de selección fundamental para determinar el activo que incluyen nuestras carteras recomendadas, pero a nivel técnico siempre podemos encontrar ideas. Por ejemplo, hemos puesto en radar un título norteamericano que se llama Ciena. No es que estemos recomendando comprarlo, sino esperar pullback o una ruptura completa del 2.25, que es una zona de resistencia importante. Es un título que se ha pasado pues no 1 año y medio, sino casi 4 años en lateral, y en ese sentido pues llama mucho la atención. Luego, por ejemplo, la semana pasada hemos visto una ruptura de resistencias muy clara en día, muy clara. Es casi 1 año de lateralidad. Ahora, el problema que tenemos en este momento en mercado es que después de un proceso de vuelta, sobre todo en Europa, bastante complejo y muy amplio, hay que darse cuenta que de mínimo máximo en este lateral de los últimos meses, el que mantenemos desde febrero, cuando pues se acaba o se agota el proceso de desplome con el que empezamos el año, es tan amplio que las formaciones de vuelta que se están produciendo pues son bastante difíciles de encarar en términos de riesgo monetario, porque los stops están muy lejos. Un evento como el Brexit, donde te caes
pues más de un 10% en una sesión y empiezas a recuperar en vertical al día siguiente, no permite un trabajo en tendencia fácil, es así. Entonces el que quiere tomar posiciones, si no lo ha hecho ya, pues tiene que asumir stops bastante alejados, y a esta altura, ya cerca de los niveles de resistencia, pues nuestro consejo son retoques, esperando esa ruptura de resistencias generales para, en todo caso, ampliar la exposición, siempre en renta variable. Vamos ya con la primera llamada. Carlos, 91 533 18 51, o también ese correo electrónico consultoriocapital@intereconomia.com. Nos llama José desde Madrid. José, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Yo quería que me comentase el analista soportes y resistencias del Santander, BBV y Popular. Gracias. Pues, gracias a usted. Vamos con ello, Carlos. Bueno, el Santander es seguramente el que ofrece un evento, patrón de vuelta más claro en el caso de confirmarse, pero es un poco el ejemplo de lo que estaba hablando hace un momento. El soporte está ahí en 3,2. La resistencia está en 4,65. De 3,2 a 4,65, digamos que no hay más que un proceso lateral dentro de una tendencia que sigue siendo bajista y que no va a cambiar. O sea que el título tiene que subir un 50%, atención, un 50% para dejar de ser bajista desde un punto de vista chartista. Y esto es así, no me lo puedo inventar. Entonces, el que quiere trabajar el cambio de tendencia o lo empieza a implementar antes, ya debería haberse intentado, o realmente cuando se supere las zonas de resistencia, pues va a tener que decir, bueno, ¿y dónde está mi stop? No será un 50, será un 30, porque las cosas cambian de arriba a abajo, pero es un riesgo muy muy importante. Hasta 4,63 la resistencia no se supera, 4,65 si queremos ir ahí con un filtrito, y el primer nivel de dificultad está en el hueco que dejamos con el Brexit, que es 4,23. Esas serían las referencias que podemos tomar ahora mismo en el Santander. En el caso de BBVA, dado que su ruptura de mínimos fue mucho más clara que en el caso de Santander, pues va a ser incluso imposible hablar de una figura de vuelta clásica. O te crees la que está haciendo o la que puede hacer el IBEX 35 o el Santander, o no va a haber niveles muy muy determinados que puedan advertirnos de este cambio. A corto plazo está alcista, claramente, ya tiene mínimos y máximos crecientes desde hace unos días. La superación del 5,10 pues es una buena noticia para el título, y luego la primera zona de resistencia pues también, como en el caso del Santander, se produce en ese hueco que dejamos con el Brexit, esa zona que está ahora mismo en 5,684, digo ahora mismo porque esas cosas pueden ir cambiando por un tema de dividendos, ampliaciones, aunque a corto plazo a la vista no hay ninguna, con lo que no debería haber ninguna diferencia. Hay que cerrar por encima de ese hueco para que se despeje o se rompa la primera zona de resistencia. El nivel de soporte, primer nivel, podríamos hablar de ese 5,10, del que decía hace un momento que al romperse pues nos había empezado a mostrar un mejor camino de corto plazo. Luego tenemos otro soporte en la zona de 4,7 y el, digamos, clave de todo este proceso de reconstrucción, que estaría en 4,4. O sea, al final tú puedes caer hasta 4,4 y no por ello haber entrado de nuevo en una fase bajista. Esta es un poco la dificultad, ¿no? Es un mercado con un rango amplísimo y por tanto bastante difícil de trabajar para aquellos que quieren proteger capital. Caso de Popular, pues lo mismo. Esto, el 1,4 hueco del Brexit, pues primer nivel de resistencia, a superar para mejorar algo. Hablamos de un valor destruido en tendencia, es decir, aquí no se puede hablar de una tendencia alcista, ni se podrá hablar en muchísimos meses y quién sabe si años. Es decir, es un título muy 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 tocado, no de ahora, desde hace muchísimo tiempo. La zona psicológica del entorno de €1 pues parece que está ofreciendo algo de garantía, pero yo desde luego, si alguien me dijera, pues oye, ¿podemos evitarlo?, le diría, pues yo lo evitaría. No por nada, sino porque habiendo otras cosas que tengan tendencias de fondo menos aparatosas, pues yo soy más partidario siempre de buscar fortaleza, ¿no? de buscar debilidad, y esto es buscar debilidad extrema, que evidentemente en un momento determinado es lo que más sube, no lo voy a negar, pero es que yo no persigo lo que más sube, yo persigo lo que puede hacerlo razonablemente bien en tendencia. Vamos con la siguiente llamada, Carlos. En este caso nos trasladamos hasta Granada, donde nos espera Ramón. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días. Muy buenos días. Pues en riesgo naranja, o no sé en qué riesgo de calor están ustedes, pero muchísimo, creo. Muchísimo, sí, muchísimo. 37 grados, ayer 38. Bueno.
Estamos bien. Estamos bien, para tirar de abanico. Pues cuéntenos, a Ramón, ¿qué le preguntamos a Carlos? Sí, al señor Doblado le quería preguntar sobre Gamesa. Veo que siempre que se aproxima a 18.50 y tal se da la vuelta. Yo la tengo comprobada hace 2 años y tal, la tengo bien a 13 y pico con beneficio. Entonces, como tiene con Siemens una operación y tal, era para preguntarle, ¿merece la pena aguantar y esperar? ¿Qué le parece de Gamesa? ¿Qué opina de Gamesa? Y también ya por Siemens. Sí. Digo por Siemens, discúlpeme, por Targo, que la tengo las dos. Vale, pues muchas gracias, muy amable. Gracias a usted. Carlos, ¿qué le decimos a Ramón sobre Gamesa y sobre Talgo? Bueno, son dos valores radicalmente distintos. La situación de Gamesa es de las más fuertes del IBEX, es pura fuerza relativa, la de Talgo es de una debilidad pasmosa. Es posible que, de todos modos, el evento del Brexit haya podido ser una claudicación definitiva de mucha gente. Ha cerrado cómodamente el hueco de los 4 euros. Quizá yo mantendría, pero pensando en vender en los rebotes. Es un título bajista, es un título débil desde el primer día de su salida al mercado y, aunque las cosas pueden cambiar, están tan bajistas, un poco un caso como el del Popular, ¿no? Que es difícil establecer cuándo esto ha podido cambiar. Si yo quisiera ponerme un stop, seguramente me lo pondría a día de hoy bajo la zona de 3.72, 3.73, donde tiene un hueco que debería ser de escape, se intenta una recuperación, y luego pues hay que irlo mirando mucho. Y lo primero que necesitamos para que pueda haber cambiado es un cierre mensual, el último día del mes, por encima de 4.44. Si conseguimos eso, pues a lo mejor merece la pena ser menos restrictivo y empezar a cerrar los ojos con el título y a acompañarlo de más lejos. Pero si no, yo sería partidario de trabajarlo en corto plazo, y si me sacan, pues mala suerte. El caso de Gamesa, pues es el contrario. Yo tomaría una posición como la que él está tomando en este caso, más laxa. Es decir, sería capaz de tolerar pérdidas de soporte. Por ejemplo, ahora tenemos la zona de 17 euros. Yo no me inquietaría. Es cierto lo que él dice, que cada vez que llegas en torno de los 18 euros ese valor se agota, pero es que no se puede subir siempre. Antes de esos 2 años en los que él pues ha estado en el título, el valor subió más de un 100% o casi un 200% en unos cuantos meses. Nosotros en Agora lo tenemos en cartera desde la zona de 8. Se puede ver cualquiera que va al Confidencial, todas nuestras operaciones están siempre en abierto. Es una estrategia que tenemos ahí, tampoco la tocamos, pero evidentemente esos 2 años son de digestión del alza que va de 7 a 17. Entonces esa digestión probablemente está terminando, porque si tenemos un mercado norteamericano haciendo máximos y un mercado europeo que puede recuperar, pues hay que destacar el comportamiento de Gamesa, que lejos de haber presentado debilidad en este tiempo, lo que ha ido haciendo son mínimos crecientes dentro de esa lateralidad, máximos crecientes, pese a no romper resistencias, y eso manifiesta fuerza. O sea, el título en cualquier momento puede romper al alza y hacerlo con energía, con lo cual yo mantendría, y en el más cercano de los casos, yo el stop no lo tendría en ningún caso por encima del 14.30. Es prácticamente jugarse todo el beneficio, pero yo preferiría jugarme todo el beneficio a que me echasen fuera. Vamos con la siguiente llamada, Jesús, desde Madrid. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Hola, buenos días. Cuéntenos. Pues bueno, en primer lugar, muchas gracias por el programa. A usted, porque si no nos llaman, no tenemos nada que hacer, dígame. Sí, y a Carlos Doblado, que le sigo desde hace mucho tiempo y soy fan de la... Muchas gracias, hombre. Vamos a ver. Yo también soy fan. Lo que me gustaría, yo sé que es una pregunta de fin de programa, pero si me la puedo adelantar, 3 valores para entrar, estoy fuera y me gustaría entrar. Quiero decir, ¿y qué nivel tiene usted? ¿Es un inversor conservador, prudente, arriesgado? Soy tolerante. Tolerante al riesgo. Muy arrepentido, pero tolerante. Lo hemos entendido perfectamente. Muchísimas gracias, Jesús. Escúchenos a través de la radio. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Jesús es tolerante a muchas cosas porque siendo familia tiene que tolerar de todo. Así que yo le agradezco su paciencia. Bueno, ¿qué 3 títulos? Mira, por ejemplo, uno podría ser Gamesa. Si hay ruptura de esa zona de resistencia de la que estábamos hablando, yo la fijaría en un nivel 18.15, además 18.50, perdón. Además, si él tiene esa no aversión alta al riesgo, pues podría ser una opción. 18.50 en un cierre semanal, pues bueno, tomaríamos la posición con un stop. En este caso quizá yo ahí intentaría ser más agresivo, porque una salida en falso pues sería más desagradable, y lo pondría por debajo 16.50 agresivo o ese 14.30 conservador del que estábamos hablando. Otro puede ser Día.
es un título del que hablaba al principio. La figura de vuelta es incuestionable. Si él tiene pues tolerancia, puede intentarlo. El problema es el stop, es que está en 4. Es decir, estamos hablando de auténticas barbaridades las que el mercado pide en este momento. Es un 30% de stop. Se me hace muy difícil recomendar esto. Nosotros lo hemos puesto en radar, pero a mí me gustaría ver una corrección hacia la zona de 5 para intentar planteármelo. Aunque lo más probable es que precisamente por esperarla, pues me quede fuera del título. Un valor que ha dado señal de compra estos días es Repsol. Repsol, con la superación de los 12, da señal de compra. Nosotros la hemos puesto sobre la mesa en el Confidencial y en nuestra propia web la semana pasada. De hecho, pues siendo como es un fan de Carlos, tiene que estar en la web de Ágora, tiene que conocer nuestras recomendaciones porque le van a ayudar, son públicas, al final solo hay que suscribirse a nuestra web, todo es gratis, con lo cual, o casi todo, con lo cual él va a tener mejores cartas para que el mercado no se le vaya. Seguramente ya podría tener alguna posición, y si no, para mí lo más fácil pues es ya ir con el IBEX, ¿no? Por ejemplo, o con el Eurostoxx, pero para eso yo esperaría al menos a la superación de los huecos que dejamos con el Brexit. Pues aquí lo vamos a tener que dejar.